María siempre había sido una mujer tranquila, alguien que valoraba las cosas simples de la vida. Cuando recibió la invitación para ser dama de honor en la boda de su mejor amiga, Laura, sintió una mezcla de emoción y nervios. No solo porque quería verla feliz, sino porque sabía que esa boda era muy importante para ambas. María se preparó con mucho cuidado, escogiendo un vestido sencillo pero elegante, y pensando en cada detalle de ese día. Sin embargo, mientras se miraba al espejo y ajustaba el peinado, una sensación extraña comenzó a crecer dentro de ella, como un susurro que no lograba entender del todo. Al llegar al lugar de la boda, un salón lleno de luces que parecían pequeñas estrellas, María intentaba concentrarse en su papel. Todo estaba perfecto: las flores, la música, las risas de los invitados. Pero algo en el ambiente la inquietaba. Observó a Carlos, el novio, con atención y notó que no parecía tan feliz como debería estarlo. Sus ojos evitaban a Laura, y su sonrisa parecía forzada. María recordó a su amiga Laura, que esa mañana le había parecido un poco nerviosa, pero ahora, en medio de la ceremonia, parecía casi ausente, como si estuviera esperando que algo ocurriera, pero sin saber qué. Mientras caminaban hacia el altar, María sentía que el peso de la responsabilidad no era solo por ser dama de honor, sino por proteger a su amiga en ese día tan importante. No podía imaginar que más tarde tendría que tomar una decisión que cambiaría para siempre su vida y la de todos los que estaban allí. Mientras escuchaba las palabras del sacerdote y veía las caras felices de los invitados, su corazón latía con fuerza, como si le advirtiera que la noche sería diferente a cualquier otra boda. Cuando llegó el momento del brindis, María estaba al lado de Laura, sosteniendo una copa, sonriendo y fingiendo que todo estaba bien. Pero entonces, algo llamó su atención. Carlos, que debía hacer un brindis especial para su esposa, titubeó. Su mirada buscaba a alguien más, y al encontrarla, sus ojos se encontraron con los de María. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Todos los invitados se quedaron en silencio, preguntándose qué significaba esa mirada que parecía decir mucho sin decir nada. María sintió una mezcla de confusión y preocupación. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Por qué Carlos la miraba a ella y no a Laura? Intentó pensar en una explicación lógica, pero en el fondo sabía que esa mirada escondía algo más profundo. Antes de que pudiera decir o hacer algo, un susurro llegó a sus oídos: Laura había desaparecido. Nadie sabía dónde estaba, y la fiesta se tornó en un silencio incómodo, lleno de miradas inquietas y susurros de incredulidad. Carlos, con el rostro tenso y una expresión que mezclaba tristeza y determinación, se acercó a María y, con voz baja, le entregó el ramo de novia. El gesto sorprendió a todos. María no sabía qué decir ni qué hacer. Tomar ese ramo significaba más que un simple acto simbólico. Era un llamado a algo desconocido, a un destino que nadie había previsto. Los invitados contenían la respiración mientras ella sostenía el ramo en sus manos. ¿Aceptar? ¿Rechazar? La duda la atravesó, pero después de un momento que pareció eterno, decidió que el amor y la valentía la guiarían. A partir de ese instante, la noche cambió para todos. María y Carlos comenzaron a caminar juntos hacia un futuro incierto, enfrentando no solo las preguntas de los demás, sino también las propias dudas y miedos. Pero en sus miradas había algo claro: la esperanza de que, incluso en las situaciones más inesperadas, el amor verdadero puede florecer y transformar la vida para siempre. La noche avanzaba y el ambiente en el salón de bodas se sentía diferente, como si una nube invisible cubriera a todos los presentes. María, todavía con el ramo en las manos, trataba de entender lo que acababa de pasar. No podía dejar de pensar en Laura, su amiga, la novia que había desaparecido sin explicación. Las luces de hadas parpadeaban suavemente, pero la alegría que se esperaba en una boda parecía haberse esfumado.
Carlos estaba a su lado, pero lejos de mostrar alivio, su expresión reflejaba preocupación y cansancio. María recordaba que, antes de la ceremonia, lo había visto susurrar algo en voz baja a uno de los invitados más cercanos, un hombre que parecía entender la gravedad de la situación. Ahora comprendía que algo más profundo se escondía detrás de esa boda perfecta que todos imaginaban. Mientras tanto, los invitados comenzaban a murmurar entre sí, con preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Dónde está Laura?, se preguntaban. Algunos miraban a María con curiosidad, otros con cierta incomodidad. Era extraño, porque nadie esperaba que la dama de honor se convirtiera en el centro de atención de esa manera. María sentía que todas las miradas la atravesaban. El ramo en sus manos parecía pesar más que nunca. En su corazón, una mezcla de miedo y responsabilidad crecía con cada segundo que pasaba. Pensó en su amiga, en la promesa de que todo saldría bien, y se preguntó qué haría si estuviera en el lugar de Laura. ¿Huiría de su propia boda? ¿O sería víctima de algo más? Carlos tomó la palabra, su voz firme pero cargada de emoción. Les explicó a todos que Laura había decidido alejarse de la ceremonia por razones que aún no podían comprender, y que él mismo estaba tan sorprendido como los demás. Sin embargo, aseguró que la noche no terminaría en ese silencio incómodo y que debía haber una solución, por difícil que fuera. Entonces, algo inesperado sucedió. Carlos miró a María con una mezcla de esperanza y vulnerabilidad y le dijo que, si ella estaba dispuesta, podían continuar juntos. No como una boda planeada, sino como un nuevo comienzo, con la verdad y la sinceridad como base. María sintió que el mundo se detenía por un instante, pero luego un calor desconocido llenó su pecho. ¿Sería posible que, en medio del caos, naciera algo hermoso? Los invitados comenzaron a aplaudir tímidamente, como si quisieran apoyar esa inesperada decisión, aunque sabían que nada sería igual. María y Carlos se miraron, conscientes de que ese instante marcaría sus vidas para siempre. El ramo en las manos de María ya no era solo un símbolo de la boda que había sido interrumpida, sino el comienzo de una historia nueva y llena de incertidumbre. A medida que avanzaba la noche, las conversaciones entre los invitados se tornaban más profundas. Algunos recordaban momentos del pasado, pequeñas señales que ahora parecían tener sentido. Se hablaba de silencios incómodos entre Laura y Carlos, de miradas que se desviaban, de promesas no cumplidas. María escuchaba todo con atención, tratando de comprender lo que nadie había dicho en voz alta. El ambiente volvió a cambiar cuando un pariente cercano de Laura apareció y explicó que ella había salido corriendo porque sentía que no podía seguir adelante con la boda. Había luchado contra sus propios miedos y dudas, y aquella noche decidió tomar un camino diferente. Aunque nadie lo esperaba, esa verdad trajo un poco de paz al salón. María se dio cuenta de que lo que parecía un desastre era en realidad una oportunidad. Una oportunidad para que el amor verdadero se manifestara, no en un guión perfecto, sino en la realidad con todas sus imperfecciones. Caminó junto a Carlos, sintiendo que, aunque el futuro era incierto, estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. El reloj marcaba las horas, pero el tiempo parecía haberse detenido para ellos. En medio de las luces tenues y las miradas de los invitados, María y Carlos comenzaron a escribir un nuevo capítulo, uno que nadie esperaba pero que todos recordarían por siempre. La dama de honor ya no era solo una acompañante, sino la protagonista de una historia de amor inesperada, un testimonio de que, a veces, la vida tiene sus propios planes. Mientras la noche llegaba a su fin, María miró una vez más el ramo que sostenía. Era más que flores, era un símbolo de valentía, de cambio y de esperanza. Sabía que no sería fácil, que tendrían que enfrentar preguntas, críticas y dudas. Pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo,
Sentía que su corazón estaba en el lugar correcto. Y eso, pensó, era lo que realmente importaba. El murmullo entre los invitados no cesaba mientras la música bajaba de volumen y el ambiente se volvía más íntimo, casi como si todos contuvieran el aliento esperando una explicación más clara. María permanecía junto a Carlos, con el ramo todavía en sus manos, sintiendo que cada segundo aumentaba la tensión en la sala. No era solo una boda interrumpida, era una historia que se estaba escribiendo en tiempo real, con cada mirada y cada susurro. Carlos, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente decidió abrirse un poco más. Mirando a los ojos a quienes lo escuchaban, explicó que la relación con Laura no había sido perfecta, y que desde hacía semanas algo había cambiado entre ellos. Había dudas, discusiones ocultas y secretos que ninguno se había atrevido a compartir. Nadie imaginaba que detrás de aquella boda reluciente se escondía una tormenta emocional. María sentía un nudo en la garganta. Recordaba las conversaciones calladas con Laura, los momentos en los que su amiga parecía preocupada pero nunca revelaba la razón. Carlos confesó que Laura le había pedido tiempo, que no estaba segura de seguir adelante con el matrimonio y que en esa misma tarde había desaparecido sin avisar a nadie. Nadie sabía dónde estaba, y él mismo estaba desesperado. En medio de la incertidumbre, María recordó un gesto sutil que había notado antes de la boda. La forma en que Carlos evitaba el contacto visual con Laura, y como su mirada a veces se posaba en ella, la dama de honor, con una mezcla de tristeza y esperanza. Aquello cobró sentido ahora. Carlos necesitaba apoyo, alguien en quien confiar, y sin pensarlo, había visto en María un refugio inesperado. María se sorprendió de lo fuerte que se sentía, como si una fuerza nueva la impulsara a no dejar que todo terminara en caos. Sabía que aceptar el ramo no era solo un símbolo, sino un compromiso silencioso con la verdad y la valentía. Sabía que esa noche no solo se trataba de un matrimonio, sino de decisiones que podían cambiar vidas. Mientras Carlos hablaba, un invitado se acercó y compartió una historia que pocos conocían. Laura había vivido un conflicto interno sobre su futuro y sus sentimientos reales hacia Carlos. Algunos detalles parecían pequeños, pero ahora revelaban un cuadro completo de confusión y miedo. María sintió que la responsabilidad que cargaba era más grande de lo que imaginaba, pero también que no estaba sola. La atmósfera se volvió más densa, pero también más honesta. Las palabras de Carlos y las historias compartidas comenzaron a unir piezas que nadie había querido ver. El salón, que minutos antes estaba lleno de tensión y silencio incómodo, ahora estaba abierto a la comprensión y a la empatía. Algunos invitados comenzaron a hablar en voz baja sobre la importancia de la verdad y el valor de tomar decisiones difíciles. María notó que la gente la miraba diferente. Ya no solo como la dama de honor que sostenía el ramo, sino como alguien que estaba dispuesta a enfrentar lo inesperado. Sentía la mirada de Carlos llena de gratitud y un poco de miedo, porque ambos sabían que el camino que tenían por delante no sería fácil. En ese momento, María decidió que no importaba lo que dijeran o pensaran los demás. Lo que realmente importaba era la sinceridad, la valentía para enfrentar la realidad y la capacidad de abrir el corazón a lo que el destino les tenía preparado. Tomó la mano de Carlos y sintió que esa unión improvisada era el comienzo de algo real, algo que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos necesitaban. Mientras la noche seguía su curso, los invitados comenzaron a relajarse y a aceptar la nueva realidad. Las conversaciones giraban en torno a segundas oportunidades, a amores que surgen en momentos inesperados y a la fuerza que puede tener una decisión tomada desde el corazón. María miró al ramo una vez más y sintió que no era solo un símbolo de la boda fallida, sino un puente hacia un futuro desconocido pero lleno de posibilidades. Sabía que cada paso que dieran a partir de ahora estaría lleno de desafíos, pero también de esperanza. Con una mezcla de nervios y determinación,
María se preparó para afrontar lo que viniera, consciente de que esa noche había comenzado una historia que nadie olvidaría. Una historia donde el amor, la verdad y el valor de ser auténticos tenían la fuerza para transformar vidas, incluso en los momentos más difíciles. El silencio volvió a llenar el salón cuando uno de los invitados recibió una llamada. Fue breve, pero su expresión cambió por completo al colgar. Se acercó rápidamente a Carlos y le susurró algo al oído. Carlos asintió con un gesto serio, luego miró a María con una mezcla de alivio y tristeza. Laura había sido localizada. Estaba bien, pero no volvería. Había decidido marcharse, sin dar más explicaciones. Solo había dejado una nota en la habitación del hotel, pidiendo perdón por desaparecer así y deseando que cada quien encontrara su propio camino. Esa noticia cayó como una piedra en medio del salón. Algunos suspiraron aliviados, otros simplemente no sabían cómo reaccionar. María sintió una oleada de emociones que no lograba controlar. Por un lado, la tranquilidad de saber que su amiga estaba sana, pero por otro, una extraña sensación de abandono. ¿Por qué Laura no había hablado con ella? ¿Por qué había preferido huir en silencio? Carlos se sentó en una de las sillas cercanas, visiblemente afectado. Se frotaba las sienes con las manos, como si intentara ordenar sus pensamientos. María, sin pensarlo demasiado, se acercó a él y se sentó a su lado. No dijo nada, solo le ofreció su presencia. En ese momento, las palabras eran innecesarias. Mientras tanto, algunos invitados comenzaron a irse. Otros permanecían en pequeños grupos, conversando en voz baja, intentando entender lo que acababan de vivir. La boda había comenzado con grandes expectativas y había terminado en un giro que nadie habría imaginado. Pero dentro de todo ese caos, algo empezaba a surgir: comprensión, apoyo, humanidad. Carlos rompió el silencio. Le confesó a María que durante los últimos meses había sentido que su relación con Laura se desmoronaba. Intentaron salvarla por costumbre, por compromiso, por miedo a fallar. Pero nunca por amor verdadero. Y ahora, en medio de esta inesperada situación, él veía con claridad que tal vez habían estado luchando por algo que ya no existía. María lo escuchaba con atención. Nunca había pensado en Carlos más allá de su papel como prometido de Laura. Pero esa noche, al verlo tan sincero, tan frágil, descubría una parte de él que no conocía. No era solo el hombre elegante del traje oscuro, sino alguien que había apostado por una vida con la persona equivocada, y que ahora debía reconstruirse desde cero. Las luces del salón seguían encendidas, pero la música había cesado. El personal del evento se movía con discreción, recogiendo algunos platos, sirviendo café a quienes aún se quedaban. En un rincón, una señora mayor se acercó a María y le dijo algo que quedó grabado en su mente: a veces, el amor llega de formas que no entendemos. Lo importante es no tener miedo de abrir el corazón cuando menos lo esperamos. Esas palabras calaron hondo. María sintió que no podía seguir esperando que la vida se ajustara a sus planes. Todo había cambiado en cuestión de horas. Y, a pesar del dolor, había algo hermoso en esa transformación. Era como si la vida le estuviera dando una oportunidad única de escribir una nueva historia, sin máscaras ni apariencias. Carlos la miró con ojos sinceros y le dijo que no sabía qué vendría después, pero que no quería pasar esa noche solo. No se refería a romance ni a promesas vacías, sino a compañía, a apoyo mutuo, a sanar juntos. María le sonrió, con una ternura que no sabía que tenía guardada. En ese instante, no eran la dama de honor ni el novio abandonado. Eran dos personas reales, heridas pero abiertas a lo que la vida les ofreciera. La noche seguía su curso, lenta y silenciosa. Afuera, el cielo se llenaba de estrellas,
como si la oscuridad quisiera recordarle a todos que después de cada sombra, siempre hay luz. Y en ese salón que ya no era de fiesta, sino de reflexión, María supo que, aunque no estaba previsto, su historia apenas comenzaba. El reloj marcaba casi la medianoche cuando el ambiente en el salón comenzó a cambiar. Lo que había sido una boda frustrada empezaba a convertirse en algo completamente distinto. No era una fiesta, tampoco una tragedia. Era un momento real, crudo, honesto. Algo que nadie esperaba presenciar, pero que todos, de alguna manera, sabían que recordarían por mucho tiempo. Carlos se levantó de la silla y caminó lentamente hacia el centro del salón, con la mirada fija en el ramo que María aún sostenía. El silencio volvió a apoderarse del lugar. Nadie sabía qué iba a hacer. Algunos pensaban que simplemente se despediría. Otros, que haría algún anuncio. Pero lo que sucedió sorprendió a todos. Se acercó a María, tomó aire con fuerza y le extendió la mano. Su gesto no era teatral ni romántico. Era sincero, casi tímido. Le pidió que lo acompañara. No hacia el altar, sino al centro del salón, justo debajo de la gran lámpara de cristal que colgaba como testigo mudo de todo lo que había pasado. María dudó por un momento, pero luego colocó su mano sobre la de él y lo siguió. Los invitados, sin saber muy bien por qué, comenzaron a aplaudir suavemente. No era una celebración común, pero sí un reconocimiento. Una señal de que, en medio del desconcierto, la humanidad aún encontraba razones para unirse. Carlos levantó la voz, con un tono sereno, y dijo algo que desarmó a todos. No vine hoy a buscar una novia nueva, dijo, mirando a María. Vine a despedirme de un futuro que ya no era el mío. Pero esta mujer que está aquí, esta mujer me dio paz en medio del caos. No le pido que se case conmigo, ni hoy ni mañana. Solo quiero decir en voz alta que cuando alguien te tiende la mano sin esperar nada a cambio, eso también es amor. Las palabras resonaron en cada rincón del salón. Algunas personas comenzaron a llorar. Otras simplemente bajaron la cabeza, conmovidas. María no dijo nada. Solo lo miró, y con esa mirada le respondió todo. Carlos, en un gesto que nadie pudo predecir, tomó el ramo de las manos de María y lo colocó sobre una de las mesas, como si le estuviera quitando el peso simbólico. Luego le ofreció su brazo y le propuso bailar. Sin música, sin protocolo. Solo un gesto de conexión entre dos almas rotas que, por alguna razón, se habían encontrado. Ella aceptó. Poco a poco, la gente comenzó a seguir su ejemplo. Algunas parejas se unieron a la pista improvisada, moviéndose suavemente al ritmo de una canción que solo ellos podían oír. El salón, que horas antes había sido escenario de una historia fallida, se convirtió en un espacio de libertad y esperanza. María, mientras giraba lentamente en brazos de Carlos, pensó en Laura. No con rencor, sino con gratitud. Entendía ahora que cada uno tenía su camino, y que el amor no siempre llegaba envuelto en flores y anillos. A veces, llegaba herido, confundido, silencioso, pero llegaba. Carlos le susurró que no sabía qué pasaría después, pero que esa noche le había devuelto algo que creía perdido, la fe en las segundas oportunidades. María, con los ojos húmedos, asintió. Sabía que la historia recién empezaba y que aún quedaba mucho por descubrir. La noche, ya en sus últimas horas, guardaba un secreto que solo los presentes conocerían. No era una boda. No era un final. Era un renacer. Una página nueva escrita con lágrimas, sonrisas y la fuerza de dos corazones que decidieron no rendirse. La madrugada comenzaba a dibujarse en el cielo cuando el salón quedó casi vacío. Los pocos invitados que quedaban se despedían con abrazos silenciosos, miradas largas y emociones mezcladas. Algunos se iban confundidos,
otros conmovidos. Pero todos sabían que esa noche no había sido como cualquier otra. Fue una noche en la que la verdad se desnudó sin pedir permiso y en la que el amor tomó formas que nadie esperaba. María se quedó sentada en una de las mesas, mirando el ramo que Carlos había dejado allí, como si ahora fuera solo un adorno más. Sin embargo, para ella, ese ramo significaba mucho. No por su belleza, sino por todo lo que había representado en cuestión de horas. Era un símbolo de una historia que cambió en un abrir y cerrar de ojos, un punto de partida hacia algo desconocido. Carlos regresó con 2 tazas de café humeante y le ofreció una. No dijeron nada durante unos minutos. Solo se miraron. El silencio entre ellos no era incómodo. Era necesario. Ambos estaban procesando lo que habían vivido, lo que habían sentido, lo que tal vez estaba por comenzar. Finalmente, María habló. Le preguntó si realmente creía que podían construir algo sobre los restos de una boda cancelada. Carlos la miró con honestidad. Le dijo que no tenía respuestas claras, pero que por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. Sentía calma. Y eso, confesó, se debía a ella. María bajó la mirada. No sabía si lo que sentía era amor, gratitud o simplemente el deseo de no volver a la rutina vacía de su vida anterior. Pero si sabía algo, no quería dejar que esa conexión se rompiera. No después de todo lo que habían vivido esa noche. No después de ver cómo, en medio del desastre, podían encontrar consuelo el uno en el otro. Carlos le preguntó si podía verla al día siguiente. No para hablar de la boda ni de Laura, sino para caminar, tomar algo, conocerse de verdad. María aceptó, aunque con cautela. No quería confundirse. No quería llenar el vacío con ilusiones. Pero había algo en su voz, algo en su mirada, que le daba paz. Y esa paz era algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Antes de irse, Carlos le tomó la mano. No fue un gesto apresurado ni impulsivo. Fue lento, respetuoso, como quien pide permiso para entrar en un lugar sagrado. María no la retiró. La dejó allí, quieta, temblorosa, pero firme. Se miraron una vez más. No necesitaban besos ni promesas. Solo ese gesto bastaba para entender que algo estaban haciendo. Cuando finalmente salieron del salón, el aire fresco de la madrugada les acarició el rostro. Afuera, la ciudad dormía, ajena a lo que acababa de pasar. Pero dentro de ellos, algo se había despertado. María respiró hondo y sintió que, por primera vez en años, su pecho no estaba lleno de ansiedad, sino de esperanza. Caminaron unos pasos juntos, sin prisa. Se despidieron con una sonrisa suave, sin palabras de más. Sabían que ese no era un final, tampoco un principio tradicional. Era un momento suspendido, el tipo de instante que pocas veces llega en la vida y que hay que saber cuidar. Esa noche no hubo boda, pero sí un encuentro. No hubo promesas, pero sí verdades. No hubo un sí, acepto, pero sí una mirada que decía, estoy aquí, contigo, y eso ya es suficiente por ahora. Y mientras el cielo se aclaraba lentamente, María supo que, aunque su historia no había comenzado como en los cuentos, aún podía convertirse en algo hermoso. Porque a veces, lo que más vale la pena es aquello que nunca planeaste. El sol comenzaba a colarse por las rendijas de las cortinas cuando María despertó al día siguiente. Apenas había dormido unas pocas horas, pero no se sentía cansada. Sentía algo distinto, algo que hacía mucho no experimentaba, curiosidad. Se levantó despacio, preparó café y se sentó junto a la ventana. Tenía el vestido de la noche anterior doblado sobre una silla, el mismo vestido con el que había llegado como dama de honor y se había marchado como testigo de una historia que no estaba en ningún guión. Durante años, María había vivido con la idea de que su vida estaba completa sin sobresaltos.
Una rutina tranquila, sin grandes emociones, sin riesgos. Pero aquella noche la había sacudido por dentro. No solo por la ausencia de Laura o la inesperada cercanía con Carlos, sino porque se dio cuenta de que aún tenía mucho que sentir, mucho que vivir. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Carlos. Le preguntaba si seguía en pie la caminata que habían mencionado. María sonrió. No respondió de inmediato. Se tomó un momento para pensar. Luego escribió, sí, pero sin expectativas. Solo caminar. Y él contestó, solo caminar. Se encontraron en un parque cercano, donde los árboles ya empezaban a perder hojas. El aire olía a tierra mojada y a cambio. Caminaron sin prisas, hablando de cosas simples. Del clima, de libros, de música. Ninguno mencionó lo que había pasado la noche anterior. Parecía que, por ahora, no hacía falta. Pero a medida que avanzaban, las palabras comenzaron a fluir con más profundidad. Carlos habló de su infancia, de su madre enferma a la que cuidó durante años, de sus miedos a no ser suficiente para nadie. María, por su parte, habló de su soledad, no como una carga, sino como una costumbre que se había vuelto parte de ella sin darse cuenta. En un momento se sentaron en una banca de madera. Frente a ellos, un lago reflejaba el cielo gris. Carlos rompió el silencio con una pregunta que la tomó por sorpresa. ¿Crees que uno puede enamorarse después de una noche como la que vivimos? María no respondió de inmediato. Lo miró a los ojos, y en su mirada no encontró presión, solo sinceridad. No lo sé, respondió ella finalmente. Pero sí creo que algo se abrió. Algo que estaba dormido. Y con eso, ambos supieron que no necesitaban ponerle nombre a lo que sentían. Al menos no todavía. Pasaron horas caminando, y al despedirse, no hubo promesas. Solo una frase sencilla de Carlos que quedó flotando en el aire: me gustaría volver a verte. Y María, con una sonrisa serena, contestó, yo también. Esa misma tarde, algunos familiares de Laura comenzaron a llamar a María. Querían saber si había hablado con ella, si sabía algo más. María no tenía respuestas, pero les aseguró que, según lo último que habían sabido, Laura estaba bien. Una de las tías le dijo algo que la dejó pensando. Tal vez todos necesitábamos esa noche para ver lo que no queríamos mirar. Y tenía razón. Porque esa noche había sido como un espejo, un quiebre, una sacudida. No solo para los novios, sino para todos los presentes. Fue una lección inesperada sobre el valor de escuchar al corazón cuando nadie más lo entiende. María volvió a mirar el ramo que había dejado en su casa. Seguía allí, intacto, pero ya no era una carga. Era un recordatorio de que el amor no siempre llega en forma de fuegos artificiales, sino como un susurro, una conversación, una caminata entre hojas caídas. Y en lo profundo de su alma, supo que algo había comenzado. Tal vez un nuevo amor, tal vez solo una etapa distinta. Pero fuera lo que fuera, ya no tenía miedo de descubrirlo. Porque por primera vez en mucho tiempo, se sentía viva. Pasaron los días, y lo que comenzó como una caminata sin expectativas se transformó en una rutina que ambos esperaban con ansias. María y Carlos comenzaron a verse con frecuencia, sin etiquetas, sin presión. Solo dos personas compartiendo momentos, palabras, silencios. Y en esos espacios simples, el vínculo se fortalecía sin que ellos lo notaran del todo. Una tarde, mientras caminaban por un mercado de antigüedades, María se detuvo frente a un viejo tocadiscos. Observó la aguja, los discos apilados, el polvo acumulado sobre los años. Carlos la miró con curiosidad. ¿Te gusta?, preguntó. Ella asintió. Me recuerda a mi padre,
Solía poner boleros los domingos mientras mi madre cocinaba. Carlos sonrió y sin decir nada, pidió que lo reservaran. 2 días después, ese tocadiscos estaba en la sala de María, con un disco de Los Panchos girando suavemente. Fue el primer regalo que él le hizo, sin buscar impresionar, solo conectar. Pero no todo fue fácil. Una tarde, María recibió una llamada inesperada. Era Laura. Su voz sonaba distinta, más pausada, más real. Le pidió disculpas. Dijo que necesitaba tiempo para entenderse a sí misma, que huyó no por cobardía, sino porque sabía que se estaba mintiendo. Confesó que había visto durante meses cómo la conexión con Carlos se desvanecía y que, aunque le dolía, sabía que no eran el uno para el otro. María escuchó en silencio, con un nudo en el estómago. Cuando Laura preguntó si entre ella y Carlos estaba pasando algo, María dudó. Luego respondió con la verdad. Sí, pero no fue planeado. Simplemente, sucedió. Hubo una pausa larga. Luego Laura, con voz temblorosa, dijo, entonces, solo te pido una cosa, no desperdicies lo que encontraste. Porque si apareció en medio del caos, es porque quizás vale la pena. Esa conversación marcó un antes y un después. Carlos, al enterarse, quedó en silencio por unos segundos. Luego la abrazó, y le dijo que no sabía qué rumbo tomaría todo eso, pero que, por primera vez, sentía que estaban construyendo algo desde la verdad. No desde la obligación, ni la apariencia, ni el miedo a estar solos. Con el tiempo, empezaron a hacer cosas que antes evitaban. Invitaron amigos a casa, cocinaron juntos, se presentaron mutuamente a sus familias. No hablaban de compromiso ni de futuro, pero el presente estaba lleno de señales claras: cuidado, respeto, compañía. Había algo profundo en cómo se escuchaban, en cómo celebraban lo simple, en cómo, sin prisas, se estaban eligiendo. Un día, mientras María organizaba unas cajas antiguas, encontró una postal que Laura le había enviado años atrás desde un viaje. Decía: espero que un día encuentres algo que te haga sentir que todo tiene sentido. María la sostuvo por varios minutos. Y sin saber por qué, sonrió. Esa noche, mientras cenaban en el balcón bajo un cielo estrellado, Carlos le preguntó qué pensaba. Ella lo miró, le tomó la mano y dijo: creo que lo encontré. No hubo anillos, no hubo promesas, pero hubo verdad. Y esa fue la historia que nadie esperaba. La historia de una mujer que fue dama de honor, y sin buscarlo, terminó siendo la protagonista de su propia historia de amor. Una historia escrita con pausas, errores, silencios, pero también con honestidad, valor y nuevas oportunidades. Porque a veces, la vida nos rompe solo para mostrarnos lo que realmente importa. Y cuando uno se atreve a mirar con el corazón abierto, puede encontrar el amor donde menos lo imaginaba.